El tema de hoy es un tema que ya di la semana pasada en el culto de jóvenes y es acerca de la oración. Y la semana pasada estaba yo, bueno, en casa, sabía que tenía que preparar el mensaje para los jóvenes y ahorita con los muchachos estamos llevando a cabo, digamos, una visión, un sentir que el Señor ha puesto en mi corazón de entrar en el lugar secreto, o sea, de estar en la intimidad con el Señor, de volver a la intimidad con Dios. Y, y nos hemos comprometido juntos como grupo de jóvenes, primeramente a hacer nuestro devocional todos los días, quindi todos los días a orar, a buscar a Dios, a tener un tiempo separado para Dios todos los días. Y segundo, también acompañado de la lectura de la palabra de Dios. Estamos haciendo un plan de lectura de la Biblia en un año. Incluso ayer el culto de jóvenes fue dedicado a los primeros libros que estamos leyendo, que fueron Génesis y Mateo. Fue un culto con juegos, preguntas y todo. Quindi si están interesados, súmense a los cultos de jóvenes, vean las directas. Yo estoy enviando los mensajes de los versículos, si quieren acompañarnos en esta lectura. Y bueno, estaba yo la semana pasada pensando, yo decía, pero bueno, efectivamente estamos haciendo esto con los muchachos, pero ¿será que ellos están orando de verdad? Yo decía, ¿será que ellos están leyendo de verdad? Entonces, en eso como que, por un lado tenía como desconfianza, ¿no? Como que, no, seguramente no lo han de estar haciendo. Pero por otro lado, como que Dios ponía paz en mi corazón y me decía, no, tranquilo, o sea, hay varios de ellos que sí lo están poniendo en práctica, o sea, sí están orando, sí están buscando. Entonces, en eso yo estaba pensando, ok, Señor, ellos están orando, pero ¿cómo están orando? O sea, ¿de qué manera están orando? Entonces se me vino a la mente de que muchas veces nuestras oraciones son vacías. Muchas veces nuestras oraciones no tienen respuesta. Muchas veces nuestras oraciones se vuelven habituales, se vuelven tradicionales, se vuelven monótonas, se vuelven ritualísticas. O sea, nuestras oraciones muchas veces se vuelven en lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo que le pedimos al Señor. Y muchas veces el problema no es el pedirle lo mismo, sino que la actitud con la que le pedimos es siempre la misma. O sea, no hay una profundidad en la oración. Entonces me dije a mí mismo, eso es lo que quizás ellos necesitan aprender de la oración. Necesitan aprender a hacer oraciones intensas. Y ese es el tema de hoy, oraciones intensas, intensidades de oración. Yo me ponía a pensar de que hay motivos de oración. O sea, uno puede orar por su casa, puede orar por su familia, puede orar por su hermano. Hay motivos. Cada uno de nosotros tiene un motivo de oración. En las peticiones oramos más o menos por los motivos de toda la iglesia. También hay momentos de oración. Hay momentos de oración, por decirlo, tú oras en la mañana, oras en la tarde, dedicas un tiempo al Señor para orar, oras en la iglesia. O sea, hay tiempos dedicados para la oración. También hay tipos de oración. Intercesión, cuando tú oras por otra persona. Guerra espiritual, cuando tú oras para que el Señor haga una obra por libertad, para que el Señor digamos, se haga cargo de tus enemigos. Oración por protección, para que el Señor te guarde, te proteja. Y hay varios tipos de oración también que podemos hacer. Oración de bendición, para bendecir los alimentos, para bendecir la vida de alguien. Pero en todo esto, ¿cuál debe ser la intensidad de nuestra oración? O sea, si tú tuvieras un termómetro que mesurara la intensidad de tu oración, y digamos que ese termómetro va de 0 a 100, ¿en qué lugar del termómetro estaría tu oración, según tú? Cuando tú cada día, por ejemplo, le dices, Señor, bendice mi día, Señor, bendice mi vida, Señor, ayúdame, bendíceme, protégeme, guárdame, todo. Quizás la oración que tú le haces no está a una intensidad de 100, sino que está a una intensidad de 20, de 30, de 50. O está en 0, o no pasa de 10, quizás la intensidad de tu oración. Muchas veces bromeando decimos, la oración que esta persona hizo no pasó ni del techo. Se quedó ahí. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es un versículo que nosotros usamos tanto para la oración.
Pero en este versículo Dios está diciendo, está hablando de una determinada intensidad de oración. No está diciendo ora y yo te hablaré y yo te responderé. No está diciendo pide y yo te responderé. Está diciendo clama y yo te responderé. Clama. ¿Y qué es clamar? Un clamor es un grito. Eso es un clamor. Un clamor es un grito de dolor o queja. ¿Y cuántos han venido preparados para un culto diferente? Amén. Entonces, vamos a probar un grito, todos juntos, ¿ok? A la cuenta de 3, cojan un buen respiro, llenen sus pulmones, ahí extiendan su diafragma, cojan espacio del de al lado. Y a la cuenta de 3 vamos a pegar un grito, el grito más fuerte que puedas gritar, ¿ok? Que puedas hacer. ¿Están listos? Vamos a probar. Y si no sale bien, lo hacemos de nuevo, así que esperemos que salga bien en la primera, ¿ok? Vamos a probar. Cojan aire, relájense. Vamos. 1, 2 y 3. ¡Ah! Ok. Eso es un grito. Eso es lo que es un clamor. Un clamor es un grito, es gritar. Basándonos en esta nomás esfera del clamor, del gritar, ¿cuándo fue la última vez que gritaste en tu oración? ¿Cuándo fue la última vez que oraste de esa manera como gritaste ahorita? Estamos hablando de que esa es la intensidad de oración que Dios desea de nosotros. Para responder. Porque dice, clama a mí y yo te responderé. Pero tenemos que también aceptar la realidad. La realidad es de que ese tipo de clamor no nace de la nada. Ese tipo de oración, como el que hicimos ahorita, de gritar, de desgarrar tu voz, de quedarte afónico, orando y todo eso, no proviene de un deseo así, por así, o de porque te levantaste y quisiste orar de esa manera, o porque, bueno, Ricardo predicó que hay que clamar, entonces tengo que clamar. No viene de eso. Por lo general, la intensidad de nuestra oración depende de nuestra necesidad. Una persona que realmente tiene necesidad de algo, no va a orar simplemente, va a clamar. Segundo, viene de nuestro quebrantamiento. Una persona que está hecha pedazos en su vida, que tiene un dolor profundo en su corazón, no va a orar simplemente, va a clamar. Proviene de nuestro deseo. Cuando tú anhelas algo verdaderamente en tu corazón, cuando tú anhelas que tu hijo se convierta, que tu esposo venga a los pies de Cristo, ese deseo produce un clamor en tu oración. Proviene de arrepentimiento. Cuando una persona se ha dado cuenta del error que ha cometido, esa persona no solo va a orar y va a pedir perdón, sino que se va a derramar en lágrimas, en un clamor por pedir perdón. Proviene del dolor, proviene de la tristeza también, y proviene de las dudas y de la confusión. Eso es lo que en el ser humano genera un clamor. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces Dios, pienso, para recibir ese tipo de oración de parte nuestra, necesita como que hincarnos un poquito. Cuando tu oración se vuelve ya monótona, vacía, cuando Dios ya no logra escuchar lo que tú le estás pidiendo por un pecado, porque quizás no estás dedicándole tu vida a Él como Él quiere, porque quizás no le estás dedicando tu tiempo, o Él no está ocupando el primer lugar en tu corazón, en tu vida. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Dios va a provocar en tu vida quebrantamiento, tristeza, dolor, sufrimiento, para que tú clames a Él. Es duro de decir y de aceptar, pero es así. Es así. Y vamos a 3 ejemplos del clamor. Vamos a 1 Samuel capítulo 1 versículo 10. Es lo que Cristina ya nos leyó en antes. 1 Samuel 1 del 10 al 15 dice, está hablando aquí de la historia de Ana, la mamá de Samuel. Ella no podía tener hijos, era estéril. Y dice, ella, en el versículo 10, con amargura de alma oró a Jehová
y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Dijimos que el clamor, ¿qué era? Gritar, ¿verdad? Pero ojo lo que dice aquí. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la amargura de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí le respondió y le dijo: ve en paz, Dios de Israel te otorga la petición que le has hecho. Yo les decía a los muchachos, les hacía este ejemplo, les decía: imaginémonos una Ana en los tiempos de nosotros. Una Ana como un cristiano del 2018. De lo que les decía al comienzo, cuando nuestras oraciones son vacías, cuando nuestras oraciones no pasan el techo y todo. Imaginémonos que Ana está aquí y su oración es la siguiente: Señor, mira que no tengo un hijo, Señor, concédeme un hijo porque ya no aguanto la otra mujer de mi esposo que continúa, Señor, haciéndome pasar por delante de sus hijos y yo no puedo tenerlos. Por favor, dame un hijo, Señor, lo necesito. El día siguiente, Ana todavía: Señor, por favor, te ruego, mira que aunque hoy vengo delante de ti, dame un hijo, Señor, te lo pido, por favor, lo necesito. Tercer día: por favor, Señor, te ruego, mira que ya llevo orando varios días pidiéndote que me des un hijo, Padre Santo, te pido, haz tu obra, haz un milagro en mi vida, haz un milagro en mi corazón. Aparentemente es una oración normal, eficaz. Es una oración que tiene perseverancia. Pero va a pasar quizás el tiempo y Ana de ese tiempo, del ejemplo, quizás va a decir: el Señor no me está escuchando, el Señor no me quiere responder. Yo quisiera invitar a alguien de aquí que sea bueno a actuar, una persona que sea muy buena actuando. ¿Alguien? ¿Un voluntario? Yo admiro mucho el talento de mi tía Alexandra, porque ella es muy buena actuando. Le invito a que pase un momento. Vamos a hacer un ejercicio de improvisación. Ok, vamos a ver cómo oraba Ana en realidad. La hermana nos va a hacer el ejemplo mientras yo le leo aquí. Amén. Amén. Vamos a ver, dice, pongamos que Ana estaba arrodillada, apoyada ahí a las puertas del templo y todo. Y dice: con amargura de alma oró y lloró abundantemente. Hizo su oración y todo. Dice: pero Ana hablaba en su corazón, solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y ella actuaba como si estuviera ebria. Parecía una mujer borracha en ese momento.
Deténganse en un momento en esta imagen que ustedes ven ahorita. Si ahorita, en este momento, una persona, un cristiano, uno de ustedes, por la necesidad que tienen, comenzara a orar de esta forma y se arrodillaría aquí, en este momento, orando así, ¿qué pensarían de esa persona? ¿Se reirían? ¿Se burlarían? Hablando con los jóvenes, algunos de ellos fueron sinceros y dijeron, efectivamente al comienzo me reiría un poco. O quizás nos da como pena, como que nos sentimos impotentes. Pero después, ¿saben qué respondieron muchos de los muchachos? Me daría ganas de ayudarla. Si una persona estuviera así, ahorita en la iglesia, después del primer impacto, algo movería tu corazón y tú dirías, yo tengo que ayudarla, tengo que darle una mano. Y te acercarías, seguramente. Y le dirías, hermana, ¿qué le pasa? ¿Cómo está? ¿Cuál es su problema? ¿O no? Amén. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. ¿Vieron los dos ejemplos? Muchas veces nosotros oramos de la primera forma y pensamos que el Señor, porque le estamos pidiendo tanto y porque estamos ahí insistiendo, debería darnos las cosas. Pero la verdad es que lo que mueve el corazón de Dios es una actitud así. Si a nosotros, siendo humanos, nos toca el corazón ver otra persona que sufre y deseamos acercarnos, ¿en qué te puedo ayudar? Imagínate Dios. ¿Cuántos son padres aquí? Levanten la mano todos los que son padres y tienen hijos. Si ustedes vieran a su hijo llorando de esta forma, ¿no se les partiría el corazón por ayudarlos? Jesús dice, si nosotros siendo malos le damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más Dios, que es santo, bueno y justo. Entonces cuando Dios te ve así, aunque Él no quiera, su corazón se quiebra por ayudarte. En ese momento Dios dice, Ana, yo te voy a dar un hijo. Ana, yo voy a responder tu oración, porque vi tu clamor. Después vamos a pasar a cómo es el clamor. Partimos diciendo que era un grito, pero ya en este primer ejemplo nos damos cuenta de que no se queda solo en el grito, de que tu clamor no tiene que ser per forza gritando. Iron en el testimonio dijo, yo estaba ahí y aunque los demás me vieran, yo cerraba mis ojos y oraba al Señor. Quizás él estaba ahí como Ana, sus labios solo se movían y los demás pensaban, este está loco. Pero él estaba clamando a Dios por libertad. Otro ejemplo, vamos al Nuevo Testamento, Lucas 22, 41. Lucas 22, 41 y 42. Vamos a ver otro ejemplo de clamor. El primer ejemplo era el de Ana, que clamó por un hijo, pero ahora vamos a ver el ejemplo en nuestro Salvador Jesucristo. En el versículo 41 y 42 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, ¿cómo era su oración? Más intensa, oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, hasta el suelo caían, su sudor como grandes gotas de sangre. Jesús estaba clamando
estaba orando en ese momento al Señor, en un acto de lucha espiritual y en un acto de renuncia a su vida. Dice, estando en agonía. Yo en esa predicación el día de los jóvenes les preguntaba, ¿qué significa estar en agonía? Y una persona me respondió, significa que una persona ya está cerca de morir. Los que agonizan son los que están por morir. Jesús, estando en vida, ya estaba agonizando como si estuviera muriendo. Todavía no había sido crucificado, todavía no había sido castigado, pero él ya estaba agonizando en oración. Yo creo que a ese nivel de clamor ninguno de nosotros puede llegar. Simplemente te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oraste tanto que comenzaste a sudar? No estamos hablando de una oración común y corriente. Estamos hablando de una oración mucho más intensa de la que estamos acostumbrados a hacer. De esas oraciones que provocan avivamientos, de esas oraciones que cambian vidas, de esas oraciones que producen milagros, de esas oraciones que restauran hogares y familias, de esas oraciones que hacen convertir naciones enteras. De ese tipo de oraciones estamos hablando. Dice que la oración de Jesús era tan fuerte que no solo sudaba, sino que era tanto la presión física que él se dedicaba en oración, que su frente comenzó a sudar sangre. Y ese estado de sudar sangre es un estado clínico, médico, comprobado, de esfuerzo y estrés físico excesivo, de exceso de esfuerzo físico. Cuando hay un exceso de esfuerzo físico en tu vida, tus poros comienzan a romperse y comienzan a sudar sangre. Eso le pasaba a Jesús, clamando. No era una oración normal, era un clamor. Y el tercer ejemplo es el de David en el Salmo 51. Esa es una oración de arrepentimiento, en cambio. Vimos que la primera era un clamor por una necesidad, por un deseo, el de Ana de tener un hijo. El segundo era un clamor movido por la renuncia. Jesús estaba renunciando a su voluntad. Haz tu voluntad, Señor, y no la mía. Jesús estaba peleando en una lucha espiritual en ese momento. Y en este caso, en Salmo 51, encontramos a un David arrepentido por lo que había hecho. Lo que había hecho David al escribir ese Salmo 51 era que primero había fornicado y adulterado con la mujer de otro. Segundo, había dejado embarazada a esa mujer. Tercero, había mandado a matar al esposo de esta mujer. Cuarto, el hijo de esa mujer se murió por el pecado de David. David en un momento le destruyó la vida a una mujer. La dejó viuda. La dejó con el dolor de perder a un hijo, que dicen de que perder a un hijo es lo más grave que le puede pasar a una persona. El dolor más grande que puede sentir una persona es perder un hijo. Difícil de superar y requiere mucho tiempo para sanar esa herida, ese dolor. Eso es lo que hizo David. Pero cuando David se da cuenta de la torpeza que había hecho, del error que había cometido, estas son las palabras de él. Dice que él se acostó en el piso con la cabeza para abajo haciendo esta oración. Yo pienso de que la posición de David significaba un poco su estado de ánimo, como él se sentía. Él se sentía un trapo, una basura. Y él estaba tirado en el piso y le decía a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones,
mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Tú no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios tuyos son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la oración de David por arrepentimiento. Cuando tu clamor, tu oración es intensa, todo lo que tú digas en oración, todo lo que tú le pidas al Señor en oración, va a ser mucho más profundo de una oración normal. Si vemos en la oración de Ana, ella comienza diciéndole, ella comienza reprochándolo a Dios. Le dice, si te dignares de mirar a tu sierva, le dice. Si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí. Ojo, ¿quién le habla así a Dios? ¿Quién le habla así a Dios? Si te dignares de mirarme y oír la aflicción de tu sierva. Parecería una falta de respeto de parte de Ana para Dios. Pero en su oración Ana le dice, si te dignares de mirarme, lo que tú me dieras, el hijo, yo te lo voy a dedicar a ti, Señor. Hizo un pacto, un compromiso con el Señor. Si tú me lo das, yo te lo devuelvo, Señor, a ti. David, un salmo fantástico, maravilloso. Palabras profundas para pedirle a Dios que lo perdone. Y que decir de Jesús en su oración nos enseña una de las más grandes lecciones que el hombre puede aprender: renunciar a nuestra voluntad para que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los efectos y las consecuencias del clamor? Efectos de nuestra intensidad de oración. Uno de los primeros efectos de nuestra intensidad de oración es el llanto o las lágrimas. Muchas veces cuando tu clamor es fuerte, cuando tu oración es intensa, una de las primeras cosas que puedes ver es que comienzas a llorar. Comienzas a salir lágrimas de tus ojos. Ana dice que lloró abundantemente, lloró con amargura. Otra cosa que puede causar la intensidad de tu oración es la llenura del Espíritu Santo. Dice que en el Nuevo Testamento los discípulos se mantenían unánimes y en oración. Y yo no creo que la oración de ellos haya sido una oración muy vacía, de que todos los días le decían, Señor, llénanos, Señor, llénanos, Señor, llénanos. Yo pienso que la oración de ellos era un clamor. Ellos estaban, yo pienso, postrados delante de Dios, pidiéndole a Dios que manifestara su poder en ellos. Y dice que un viento recio entró y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso puede provocar tu clamor, que tú seas lleno del Espíritu Santo. Tu clamor puede provocar que tus sentidos espirituales se abran y que tú sientas sensaciones nuevas en tu vida. Hay gente que orando dice, sentí un viento, sentí un fuego, sentí un calor, sentí una lluvia que me mojaba. Hay personas que en su tiempo de oración, de clamor, han visto ángeles, han visto espíritus, porque estás más en contacto con la realidad de Dios, con un mundo que existe
no es tangible, no es palpable como el mundo físico, pero que existe paralelo al mundo en el cual vivimos nosotros, que es el mundo espiritual. Cuando tú clamas a Dios, adquieres más profundidad en tu oración. Sin darte cuenta, las palabras que van a salir de tu boca van a ser mucho más profundas. En una oración como ya cualquier otro, una oración mucho más a fondo, mucho más intensa. La intensidad también de la oración influye en nuestra posición física. Aún tu cuerpo tiene que estar alineado con tu oración. Dijimos que David oró y estaba tirado en el piso. ¿Cuándo fue la última vez que te tiraste en el piso para orar a Dios? Jesús estaba arrodillado. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste clamando verdaderamente a Dios? Una oración intensa produce un cambio en nosotros también. Yo te aseguro que después de que estos hombres clamaron, no fueron iguales. David, después de este clamor, pase lo que pase, las consecuencias que hayan venido, pero él se sintió un hombre perdonado y más cerca de Dios. Ana, después de su clamor, no fue la misma mujer de antes. Aún su físico fue cambiado por el Señor y pudo tener un hijo. Jesús, cuando se levantó después de su oración, salvó la humanidad. Resucitó y derrotó la muerte. El clamor puede cambiar. Una oración intensa puede cambiar tu vida después de que oras. Una oración intensa produce cada vez más deseo de Dios. Muchas veces yo me pregunto por qué es que oramos y oramos y oramos y después perdemos las ganas de orar de un momento a otro. O yo le digo a los muchachos, ora, ora. Y ellos dicen sí, y de pronto una semana, 2 días, 3 días oran, pero después se aburren o ya no quieren orar. La oración, cuando tú oras, cuando tú terminas de orar, tienes que terminar con más deseo de Dios, no con menos ganas de estar con Dios. Si tú terminas de orar y ya no tienes ganas de venir a la iglesia o de servirle a Dios, tu oración estaba vacía. Tu oración no pasó ni del techo. Cuando tú terminas de orar, cuando tú terminas un clamor, tus ganas de Dios, tu deseo de Dios tiene que ser más alto, más profundo. El clamor, la oración profunda produce placer y te permite disfrutar la presencia de Dios. Produce placer. ¿Por qué produce placer? Porque en ese momento, en el clamor, tú estás abriendo tu vida, tu corazón, estás vaciando tu vida verdadera de todo peso que oprime tu alma, y cuando terminas te sientes como que estuvieras volando, te sientes más ligero. ¿Por qué? Porque no fue una oración simplemente, sino porque clamaste, te derramaste, salieron lágrimas de tus ojos, comenzaste a sudar, tu cuerpo comenzó a debilitarse y a cansarse, pero cuando terminaste de orar, te sentiste más fuerte que antes. Eso es el clamor. Y por último, las consecuencias del clamor producen milagros, produce poder, produce victoria en las guerras espirituales y produce provisión. Eso produce una oración efectiva, una oración intensa. ¿Cuáles son los requisitos para orar intensamente? Primeramente, si tú quieres que tu oración sea efectiva y sea un clamor, necesitas tener un motivo, una razón, un propósito claro por el cual estás orando. Santiago 4:3 dice: piden y no reciben porque piden mal. Piden y no reciben porque piden mal, para gastar en ustedes, para satisfacer sus deseos de venganza, sus deseos humanos. Por eso no reciben. Entonces, primeramente, al terminar esta prédica, vamos a orar todos juntos. Pero vamos desde ahora proyectándonos hacia esa oración que vamos a hacer. Primeramente, ¿cuál es el motivo en tu vida que te va a clamar? Comienza a pensar en tu vida, ¿cuál es
el dolor, la tristeza, la duda, la angustia que me lleva a clamar a Dios? ¿Cuál es? Quizás que mi hijo se sane, quizás que mi esposo o mi hijo se convierta, quizás me siento culpable del pecado que he hecho y quisiera arrepentirme y sentirme perdonado, aceptado nuevamente. ¿Cuál es la razón por la cual te gustaría y necesitas clamar? Tienes que tener una razón clara en tu mente. Yo me acuerdo que cuando estábamos hace 2 años, hicimos las oraciones en la mañana. Muchas veces yo en mi casa oraba para preguntarle a Dios por qué tenía que orar. Y es efectivo. Muchas veces mi oración antes de la oración que venía a hacer aquí era: Señor, ¿cómo puedo pedirte tal cosa? Para que sea tu voluntad, ¿cómo puedo pedírtela? O sea, ¿cuándo fue la última vez que le pediste a Dios qué es lo que tenías que pedir? En vez de simplemente acercarte y pedirle a Él. Había una situación, me acuerdo, en la otra iglesia, y yo le decía: Señor, ¿cómo tengo que orar para que tú resuelvas esa situación? Y recibí respuesta, y tenía una lista de oración, me acuerdo, en ese tiempo, y escribí ahí: orar para que tales personas hagan esto, y para que los demás tú los tengas en paz, para que tú no permitas que algunos salgan heridos y todo. Y tenía todos los puntos por los cuales tenía que orar. Y comenzamos todos los días, orábamos por eso, y orábamos y adorábamos al Señor todos los días en la mañana. Por un mes entero veníamos y orábamos y orábamos y orábamos, y al final sucedió exactamente lo que le estaba pidiendo y lo que estaba en la lista de oración. Cada uno de los puntos de oración con el tiempo, poco a poco, se fueron cumpliendo. Tienes que tener claro el por qué vas a orar. Tú te acercas a Dios a pedirle algo, pero no sabes ni por dónde empezar. Es obvio que al final no vas a recibir lo que deseas. Tienes que saber cómo pedirle al Señor y qué le vas a pedir al Señor. Así que fija en tu mente qué es lo que te lleva a Dios. Quizás el que una persona cambie, quizás que tu vida cambie, o hay alguna necesidad en tu vida. Segundo, que no puede faltar en el clamor, es la fe. Yo estoy seguro de que si Ana no hubiera estado convencida de que Dios le podía dar un hijo, esa mujer no oraba de esa forma. Pero ella clamó, se derramó, se desgarró ahí en oración, porque sabía, estaba convencida de que Dios le podía dar un hijo. Muchas veces nuestro clamor no tiene efecto porque no tenemos fe. Señor, conviértelo, conviértelo. Y en tu mente: pero es que es duro que se convierta. Ya no hay fe. O si no: Señor, sánalo, sánalo. Y por dentro tuyo: es que es difícil que se sane. Dice Hebreos 11:6 que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él está y que Él es galardonador de los que le buscan, dice. Que Él bendice a los que le buscan. La fe es necesaria para tu clamor. Primero, fija por qué vas a orar. Segundo, cree que cuando tú le pidas, el Señor lo va a hacer. Solo de esa forma tu oración va a tener efecto. Tercero, no le vas a pedir al Señor con orgullo. Señor, es que tú me has olvidado, dame lo que te estoy pidiendo. O Señor, mira que tú no, yo no sé si tú realmente me amas o me quieres. Dios no responde a ese tipo de oración. Dios no responde a ese tipo de actitud. El tercer requisito es una actitud humilde, de quebrantamiento y de arrepentimiento. Los 3 ejemplos que vimos, todos 3 estaban humillados delante de Dios. Ana, Jesús y David estaban humillados delante de Dios, y Dios les respondió. Isaías 57:15 dice: así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito, dice Dios, mira dónde vive el Señor, en la altura y la santidad. ¿Con quién? Con el quebrantado y humilde de corazón. ¿Para qué?
para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Si tú te acercas a Dios creyendo de que no necesitas nada, el Señor no te va a dar nada. Pero si tú te acercas a Dios con una necesidad, porque realmente hay un vacío en tu corazón, pero tú se lo demuestras, que te estás humillando delante de Él, Dios te va a bendecir. Para eso dice el Señor: yo habito con el quebrantado y humilde de corazón, para darle vida al espíritu de los humildes y darle vida al corazón de los quebrantados. Ayer veíamos que en Mateo Jesús da la razón del por qué Él comía con publicanos y pecadores, y dice: porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. La iglesia no es un lugar para sanos, la iglesia es un hospital para enfermos. Si tú quieres que la iglesia, que Dios tenga efecto en tu vida, tienes que aceptar que estás enfermo. Aceptar que hay cosas en tu vida que no van. Aceptar que hay muchas cosas que necesitas cambiar y que el único que las va a cambiar es Dios. Solo así Dios va a responder tu oración. Solo así Dios te va a escuchar y va a decir: ah, mi hijo necesita de mí. Pero mientras no estés así, como si tú le estuvieras demostrando a Dios: no te necesito, creo en ti pero no quiero que estés en mi vida, creo en ti pero de lejos. Amigos, una relación a distancia con Dios no se puede tener una relación a distancia con Dios. Dios tiene que estar no solo adentro de tu vida, sino ocupar toda tu vida. Y por último, se necesita energía. El clamor necesita energía. No puedes clamar y que no involucres tu cuerpo, tu físico, tu energía física en la oración. Los 3 ejemplos que vimos, todos 3 físicamente se involucraron en la oración. ¿Y sabes por qué es necesario que tu cuerpo físico también se involucre en la oración? Porque Dios te ha creado como un ser dividido en cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, tu clamor tiene que ser efectivo. No solo tu espíritu y tu alma tienen que estar orando, sino también tu carne. Tu carne también tiene que estar orando. Jesús dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es la carne en la que no quiere orar. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Tienes que hacer que tu carne ore. En tu oración vas a llorar, vas a sudar, vas a sentir calor, te van a doler las rodillas, te van a doler las piernas, pero ahí es cuando tu carne le está sometiendo a la oración. Cuando a tu cuerpo le duele orar, como que ya estás cansado, duérmete, ya no lo puedes más, no puedes aguantar este dolor, ya deja de orar, ponte a buscar solución, anda a otro lado, camina, busca respuesta por tu cuenta. No, ahí es cuando más tu carne tiene que doblarse a la voluntad de Dios. Y cuando ya tu cuerpo no aguanta más, se va a rendir a Dios, se va a rendir a la presencia de Dios. Y milagros van a suceder en tu vida. Y Dios va a responder tu oración. Quindi, requisitos para orar intensamente: tener un motivo, una motivación, pedir con fe, tener una actitud humilde y 4, tener energía mientras le pides al Señor. Que sea una oración enérgica que salga de ti. Jesús dice en Marcos 12:30: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Y con qué? ¿Con qué? Con tu energía, con tus fuerzas, con todas tus fuerzas. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con todas tus fuerzas? Yo no sé, pero a mí me pasa algo, y me pasó hace 2 años más o menos, que habían tantas situaciones alrededor mío que no podía controlar, que se escapaban de mi mano. Tantos problemas, tribulaciones, tempestades, y yo decía: Dios mío, no es posible, detrás de un problema sale otro. Y comenzaron a amontonarse y sucedía una cosa y pasaba otra y después venía otra y otra.
Y llegó un momento donde, ¿saben qué fue lo que yo dije a mí mismo? ¿Saben qué fue lo que yo me dije? En ese momento yo dije, estos problemas, estas situaciones, no han visto al verdadero Ricardo todavía. ¿Y saben qué hice en ese tiempo? Comencé a orar intensamente. Comencé a clamar todos los días en oración, en clamor, y todo ese dolor se disipó. Todas esas situaciones poco a poco fueron restaurándose de parte de Dios. Todos esos enemigos comenzaron a ser derrotados poco a poco. ¿Por qué? Porque había un clamor, una oración intensa delante de Dios. Si hay problemas en tu vida, no te abatas. Simplemente di, esos problemas todavía no me han conocido realmente. Porque en ti, Dios ha puesto en ti todo el poder y la energía que necesitas para que tu oración sea fuerte. La mejor arma que tenemos es la oración. ¿Por qué no la usamos entonces? Los miércoles hay cultos de oración. Debería estar toda la iglesia aquí clamando. Este mensaje es para que tú ores, sí, en tu casa todos los días, pero que también unas tu clamor al de tu hermano que está al lado. Porque así como tú lloras, el que está al lado tuyo también llora. Así como tú sufres, el que está a tu lado también sufre. Y la Biblia dice, llorad con los que lloran, sufran con los que sufren. Hay ayunos. Deberíamos estar aquí toda la iglesia clamando. Si lo hubiéramos hecho hace tiempo, yo pienso que no hubieran sillas vacías y quizás mucha gente aquí se hubiera convertido en San Juliano. Mucha más gente hubiera venido aquí. Yo pienso que de aquí se hubieran levantado muchos más siervos, líderes, se hubieran levantado obreros para la obra. Ya estuviéramos en un nivel de crecimiento en que la mitad de los que estamos aquí no serían niños espirituales, jóvenes espirituales, sino padres espirituales. Oremos, oremos intensamente, clamemos de verdad. Y por último, antes de orar, primeramente, demuéstrale a Dios que realmente anhelas lo que le estás pidiendo. Demuéstrale a Dios que realmente deseas lo que le estás pidiendo. ¿Sabes cómo? A través de la perseverancia. En la parábola de la viuda y el juez injusto, dice que esta viuda lo molestaba a este juez para ser atendida. Le demostró que sí tenía a lo que le estaba pidiendo, que realmente necesitaba lo que le estaba pidiendo. Segundo, pide sin egoísmo. ¿Sabes qué es lo que a nosotros nos asemeja a Jesús y nos acerca y nos asemeja al Espíritu Santo también? Interceder por los demás. ¿Qué hace Cristo por nosotros? Intercede. ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros? Intercede. Y hasta con gemidos indecibles dice. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en nuestra vida por los demás? ¿Cuántos conocen la historia de Job? ¿Cuándo se acabaron los sufrimientos de Job? ¿Cuándo se acabaron? ¿Qué fue lo que hizo que se acabaran los sufrimientos de Job? En estos días, mientras estaba profundizando en el estudio de la oración, me encontré con una verdad que cambió mi manera y mi perspectiva de ver la historia de Job. ¿Sabes que en Job 42:10, vamos a Job 42:10, muchas veces cuando pasamos por tribulaciones, la primera historia que se nos viene a la mente es la de Job, porque él creo que fue el que después de Jesús las pasó todas. Y Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando se arrepintió, cuando confió en Dios,
cuando se dio cuenta de que Dios quería y tenía un trato con él, un propósito con él, ¿cuándo se acabó la aflicción de Job? Cuando oró por sus amigos. ¿Quieres que tu aflicción se acabe? Ora por tus enemigos, ora por tus amigos, ora por el que te hizo daño y tu aflicción se va. Y no solo se fue la aflicción de Job, sino que dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. La oración intensa, orar por los demás, cambia tu vida y Dios te bendice el doble de lo que te había bendecido hasta ahora. Vamos a ponernos de pie.